La voz que convoca en Despertar Educativo Radio es la voz de Jesús Alejandro Villa, directivo de Adidas, secretario de Asuntos Pedagógicos. Vamos a escuchar un importante y completo informe que nos tiene sobre el Bicentenario, el Día de la Independencia a propósito del 20 de julio y también sobre la movilización, el grito por los líderes y lideresas sociales que se va a realizar el próximo viernes 26 de julio. Un saludo a todos los compañeros que nos escuchan. En esta ocasión quiero abordar dos temas que me parece son importantes en la medida en que tienen que ver con situaciones coyunturales de relevancia y que además están relacionados directamente con algunas acciones que se vienen desarrollando en nuestro sindicato, acciones de movilización y acciones académicas. Se trata del tema del Bicentenario, recordemos hace poco fue 20 de julio y sobre esto hay toda una serie de debates, de lecturas que vale la pena darle una mirada, de una mirada crítica, una mirada de una perspectiva argumentativa y que además está relacionado con un evento importante que estamos desarrollando o que vamos a desarrollar mejor desde nuestra organización sindical. Y el segundo tema es todo lo que tiene que ver con la movilización del día 26 de julio, donde estamos pues convocando y vamos a dar una pequeña lectura a esto y una invitación a cómo tratar este tema, el de la situación del asesinato de líderes sociales, como un tema que tenemos que abordar con todas las comunidades, con nuestros estudiantes, y tenemos que reforzar y participar muy contundentemente en la movilización del 26. Acaba de pasar el 20 de julio, el Bicentenario, el Día de la Independencia de Colombia. ¿Qué tiene para comunicar el directivo Jesús Alejandro Villa al respecto? Lo escuchamos a continuación. Bueno, con respecto a lo del Bicentenario, recordemos pues que recién pasó el 20 de julio. Esto genera pues toda una parafernalia de celebraciones y conmemoraciones, desfiles y todo tipo de actividades en los colegios. Sin embargo, hay que dar una mirada mucho más profunda de esa parte superficial o de esta parte incluso militarista que en algunos aspectos se presentan pues, con desfiles y demás. Tenemos que mirar que se están conmemorando 200 años del proceso de independencia y que actualmente el gobierno nacional viene impulsando una visión de la historia que nos parece muy sesgada y muy conveniente pues a los intereses que tiene el partido de gobierno, ¿cierto? Desde esta lógica consideramos pues que el Ministerio de Educación viene impulsando unos foros educativos y llama pues a la celebración del Bicentenario sin profundizar o sin que se mencione el carácter político y cómo ha sido el devenir de nuestra sociedad en lo que pues somos hoy como colombianos, es decir, cómo se pretende borrar muchas cosas de la historia, las problemáticas y dar una visión, digámoslo, muy idealista, muy de epopeya nacional del proceso independentista, sin olvidar cómo, fruto de estos procesos independentistas, surgen unas élites que han estado en el poder durante, bueno, una cantidad de años, en unos partidos tradicionales, como hoy se mantiene todavía una serie de problemáticas que son heredadas, ¿cierto? Son heredadas de un proceso de construcción de nación que no ha sido incluyente, que no ha sido, digámoslo, plenamente democrático y en consecuencia nosotros planteamos que es necesario dar otra visión, dar otra lectura a todo este tema del Bicentenario y sobre todo a cuál es la historia de Colombia, ¿sí? Buscar una historia que sea más objetiva, ¿sí? Que profundice en la historia de la sociedad, de qué ha pasado en Colombia en todos estos años. Para conocer sobre el tema del Bicentenario, de la Independencia de Colombia, es importante conocer también que se vienen realizando diferentes foros. Vamos a escuchar qué nos dice Alejandro Villa sobre estas ofertas pedagógicas. Bueno, es evidente que en este llamado del Ministerio a participar en los foros o a hacer pues, actividades pedagógicas que tengan que ver con el Bicentenario, se enfoca a una visión, digámoslo así, acrítica, ¿cierto? Neutral y acrítica, donde no se analiza qué pasó en Colombia, ¿cierto? No se permite que el espacio institucional y nuestras actividades pedagógicas apunten a ello, ¿cierto? En esa medida, solo se mencionan o solo pretenden que se mencionen temas, sectores, personajes de manera formal, sin llegar a profundizar, a generar hipótesis o conclusiones que den paso a posturas que de pronto sean críticas frente a estos procesos y que en consecuencia son incómodas pues, para el gobierno o para las clases pues, dominantes, ¿cierto? En este sentido, consideramos que estos tipos de foros, este tipo de actividades institucionalizadas entran a contradecir la esencia de lo que es una historia, ¿cierto? Una historia que debe ser fruto del diálogo, ¿cierto? Del debate, dialogar y debatir con el pasado, ¿sí?
una historia que debe reflexionar sobre el presente y sobre el futuro. Es decir, ese estudio de la historia nos debe permitir abordar y entender qué está sucediendo ahora y hacia dónde vamos. Entonces, nosotros consideramos que ese debatir, ese analizar, ese develar las condiciones que han venido sucediendo en Colombia en todos estos años de historia, precisamente son una de las funciones de las ciencias sociales en general y de la historia, son unas funciones para la sociedad. No debe ser la historia una herramienta al servicio de unas clases dominantes, al servicio de un discurso oficial, sino al servicio de que los ciudadanos conozcamos cuáles son los procesos históricos que han construido pues, nuestra sociedad, ¿cierto? Desde qué perspectiva se ha dado esto, ¿sí? Sin que por allí se termine negando los diferentes puntos de vista que existen y diferentes interpretaciones de los hechos históricos. Es decir, imposibilitando, sin que se imposibilite un discurso alternativo, que es lo que observamos ahora. Solo un discurso oficial se pretende, pues, de alguna manera avanzar y llegar, pues, como a los espacios de formación, ¿sí? Por eso nosotros pensamos que nosotros como docentes debemos tener una tarea muy importante en insistir en todos los espacios que estén a nuestro alcance, incluyendo, obviamente, entrar a participar en este tipo de espacios en la organización, ¿cierto? En los foros educativos, en las celebraciones de los colegios sobre el Bicentenario, desde una perspectiva que sea crítica, que dialogue con el pasado, que reflexione y que lo observe en perspectiva al presente que estamos viviendo y al futuro que esperamos. Obviamente esto de cara a lo que consideramos es una ciudadanía que debe ser cada vez más, digámoslo así, tomada en cuenta, debe ser más democrática, ¿sí? Para, pues, de alguna manera esto tenga un sentido para nuestro país y para la construcción, pues, de un proceso paulatino de crecimiento en términos de democracia. Es decir, cómo la historia de la independencia nos podrá permitir a reflexionar sobre lo que hoy somos y sobre lo que posiblemente queremos que seamos como país, como sociedad. Pero, ¿cuál es la importancia de pensar y conocer la historia? Jesús Alejandro Villa nos lo cuenta a continuación. Bueno, pensar el pasado es importante. A muchos pondría, es que eso sucedió hace 200 años, que tiene que ver con el presente. No, todo lo contrario. Pensar todo este proceso histórico de 200 años es importante en la medida en que analicemos y profundicemos sobre cuáles han sido esos procesos que han permitido avances limitados, muy limitados, por ejemplo, en construcción de democracia, en la obtención de derechos sociales, económicos, políticos y culturales, pues para todo el pueblo colombiano. En esa medida, pensar y reflexionar esto nos abre posibilidades en términos de entender la importancia precisamente de desarrollar estos derechos, de la defensa de la vida, la defensa de los recursos naturales, del ser humano en su posibilidad de desarrollo en plenitud, ¿sí? Pensar de alguna manera la libertad, pensar libremente sin ser señalados, discriminados, perseguidos o agredidos por esto, ¿cierto? Esto nos parece importantísimo porque nos posibilita profundizar en la memoria, ¿cierto? Encontrar nuevos elementos que nos permitan hacer frente a un gobierno pues, que evidentemente tiene unos tintes bastante fascistas de derecha, donde ha venido precisamente dando carrera el tema de la poshistoria, de cambiar pues el discurso oficial. Nosotros desde esta perspectiva podemos buscar otras opciones y por eso es importante que lo hagamos desde nuestra cátedra, desde nuestros procesos educativos con los estudiantes, pensar todos estos procesos en perspectiva a derechos y ampliación de democracia pues en Colombia. La historia hay que conocerla para no repetirla y sobre todo la historia de Colombia. Por eso el directivo Jesús Alejandro Villa extiende una invitación al Encuentro Departamental de Ciencias Sociales. En esta perspectiva es muy importante invitarlos a todos nuevamente, lo hemos venido haciendo, para el 2 de agosto al Encuentro Departamental de Ciencias Sociales y Humanas, donde precisamente un tema de reflexión será el del Bicentenario. Este evento se organiza desde pues, el grupo de curricular y pedagógico de Ciencias Sociales de nuestro CEIT, que ha venido reflexionando profundamente sobre estos temas, y la idea es que allí puedan participar muchos compañeros docentes de ciencias sociales, preguntarnos qué significa enseñar historia, si eso se determina por un decreto o si tiene una perspectiva más amplia en los términos que hemos venido hablando. Ahí los compañeros estarán, los ponentes, los compañeros que participarán estarán seguramente dando muy importantes debates, entonces queda esa invitación para todos. 2 de agosto estaremos con el Encuentro Departamental de Ciencias Sociales y Humanas.
Ya para finalizar, el directivo Jesús Alejandro Villa, secretario de Asuntos Pedagógicos, también extiende la invitación para salir a la movilización del próximo viernes 26 de julio. Bueno, la segunda temática que me parece muy importante abordar la noche de hoy es la invitación, reiterar la invitación a la jornada El Grito del 26 de julio, donde nos estaremos movilizando por el derecho a la vida de nuestros líderes y lideresas sociales. Esta actividad claramente es una acción de protesta, no solo de nosotros como magisterio, sino de múltiples sectores que vemos como en Colombia está desarrollando un proceso sistemático de exterminio, persecución, hostigamiento hacia el liderazgo social en los territorios. Nosotros entonces llamamos anormalidad académica y en el caso de Medellín y la metropolitana a congregarnos en el Parque de San Antonio a las 4 de la tarde para luego salir en movilización hacia el Museo Casa de la Memoria, donde estaremos pues en todo ese transcurso realizando varias actividades de carácter cultural para evidenciar esta problemática. Pero además de esto, compañeros, es muy importante que nosotros entremos a solidarizarnos, pero ir más allá, analizar con nuestras comunidades educativas qué es lo que está pasando, dar una lectura de qué sucede, a quién beneficia, porque hay silencio en los medios, qué pasa con la propaganda que hay sobre este tema, qué es lo que sucede y qué intereses pueden haber allí. Nosotros analizar esto con nuestros estudiantes, con nuestras comunidades, ganar en entendimiento de lo que está pasando, comprender un poco el contexto actual que está desarrollando el país. Es una tarea que es de carácter académico, pedagógico y que todos nosotros podemos aportar un poco a este debate. Por ejemplo, preguntarnos con nuestros estudiantes qué es un líder social, ¿cierto? Si conocen algún líder social, qué representan estos líderes sociales, a quién amenaza o a qué intereses amenaza la actividad del liderazgo social, la actividad de los defensores de derechos humanos, la actividad de nosotros como sindicalistas. ¿Sí? Analizar las cifras de asesinatos, por ejemplo, que observen más allá de lo que dicen los medios de comunicación o del silencio cómplice, qué es lo que está pasando en términos de asesinato, desplazamiento y demás. Cómo también podemos entrar a buscar qué relación tiene esto con el tipo de gobierno que hay en el país. Entonces la invitación, compañeros, es a que nos metamos no solo en la movilización, en el cuento de protestar, sino también en llevar a nuestras aulas la reflexión de carácter pedagógico, académico, sobre todas estas realidades. Bueno, compañeros, como pueden ver, dos temáticas importantes que tienen un componente académico muy fuerte y de cómo podemos llevarlas a las comunidades. Tanto el tema de la historia de Colombia, cómo lo pensamos, lo analizamos en perspectiva a nuestro presente y nuestro futuro, y de qué intereses de pronto hay allí para modificar la historia, para negar hechos del desarrollo social y cómo podemos convertir esto en una oportunidad para ampliar la democracia y ampliar la participación de los ciudadanos, la comprensión de los ciudadanos sobre su propio presente y la posibilidad de construir un futuro, digámoslo así, diferente. Y la segunda es todo lo que tiene que ver con el grito, que además de la movilización, que es sumamente importante, nosotros podemos empezar a reflexionar con nuestras comunidades esta problemática tan grave que se está viviendo, que no puede ser que en el país no haya una reflexión profunda sobre esto. Nosotros como trabajadores de la cultura, como docentes, somos los primeros llamados a empezar a llevar este tema a nuestras instituciones, a comprender qué sucede y a generar las condiciones para que esta situación cambie, se detenga y en el futuro no se repita. Les deseo a todos una feliz noche.